Hola, soy Marta, fisioterapeuta de la clínica Más que Fisio. Hoy os voy a dar unos consejos para piernas cansadas. En ocasiones puedes haber notado que tienes dolor en las piernas debido a estar mucho tiempo de pie, sentado, grandes caminatas, o a lo mejor tienes un mal retorno venoso, varices, y puedes tener este tipo de dolores. Yo os voy a dar unos consejos para que podáis hacer en casa. En primer lugar, os voy a aconsejar que hagáis baños de contraste. Siempre podemos hacer baños de contraste siempre y cuando no haya unas varices muy pronunciadas. En ese caso, haremos solo con agua fría. Si no es tu caso y puedes hacer baños de contraste, vamos a poner en una cubeta agua caliente y en otra agua fría. Y vamos a poner 30 segundos la pierna en agua caliente y 2 minutos en agua fría. Siempre acabaremos con fría. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a hacernos un masaje circulatorio. Para ello nos sentaremos o nos tumbaremos y lo ideal sería hacerlo con una crema para piernas cansadas, un gel frío, ¿vale? Entonces vamos a empezar siempre en sentido ascendente desde el tobillo hasta la parte superior del muslo. Entonces vamos a empezar a hacer un masaje circulatorio. Primero vamos a hacer deslizamientos y después podemos hacer un bombeo arriba, como haciendo unos círculos. Un ratito en la parte de abajo y después pasamos a la parte de arriba. ¿Vale? Podemos realizar el masaje de 5 a 10 minutos en cada pierna. Muy bien, después de esto, ya que estamos aquí tumbados, vamos a hacer unos ejercicios de movilización. Vamos a intentar potenciar la bomba de los gemelos y el sóleo para que se mejore la circulación de retorno. Entonces, si tenemos una cuña, un cojín, algo con lo que las piernas nos queden más elevados, lo pondremos encima de la superficie donde vayamos a hacer los ejercicios. Nos tumbaremos boca arriba. Vale. Empezaremos moviendo los dedos de los pies hacia arriba y hacia abajo. Unos cuantos movimientos y después haremos movimientos con los tobillos hacia arriba y hacia abajo. Y después pasaremos a hacer círculos con los tobillos en un sentido y en otro. Muy bien, podemos realizar estos ejercicios de 5 a 10 minutos. Después vamos a pasar a hacer otro ejercicio con las piernas apoyadas en la pared. Para ello, vamos a imaginarnos que aquí tenemos una pared y vamos a estirar las piernas y apoyaremos los talones en la pared y haremos puntera y talón, puntera y talón. En este ejercicio, además de realizar el bombeo, vamos a estirar toda la cadena posterior, lo que nos va a venir muy bien porque al relajar el tono de la musculatura vamos a mejorar el retorno venoso. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, como bien veníamos diciendo, para relajar esta cadena posterior también nos va a venir muy bien relajar la zona glútea, lumbar, entonces vamos a hacer un automasaje de esta zona glútea. Para ello cogeremos una pelota tipo de tenis y la colocaremos debajo de nuestra zona glútea y vamos a hacer deslizamientos transversales, longitudinales, circulares e incluso nos iremos girando un poquito para coger todo el lateral de la pierna. Este automasaje podemos realizarlo de 5 a 10 minutos en cada pierna. Por otra parte, también podríamos hacer ejercicios hipopresivos y recomendaríamos un ejercicio físico que no fuera muy intenso, pero por ejemplo caminar, nadar, ejercicios que no sean muy de impacto, serían ejercicios recomendados.
También os recomendaría limitar el estreñimiento, ya que esto puede provocar una mayor sensación de piernas cansadas por un peor funcionamiento del sistema linfático y venoso. Por ello, podéis ver nuestro vídeo referido a los consejos para evitar el estreñimiento. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Podéis encontrar todos nuestros vídeos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales.